esperar hasta el final. Yo soy Katy Frase y les voy a contar algunas cosas que hemos estado investigando y algunas estrategias que hemos estado poniendo a prueba últimamente para lograr esto, desarrollar el lenguaje en el jardín infantil. Y la razón que estamos interesados en estimular el desarrollo del lenguaje en el jardín infantil es que en Chile, como en muchos otros países, tenemos una gran diferencia por nivel socioeconómico en el desarrollo del lenguaje, que es muy temprana, o sea, se observa desde muy temprano, sobre todo en la cantidad de vocabulario que manejan los niños, y también en otros aspectos del lenguaje, como el tipo de estructuras lingüísticas que manejan, el tipo de estructuras discursivas. Y estos son particularidades del lenguaje que después correlacionan con cosas como el éxito escolar, la comprensión lectora, y personalmente pienso, aunque esto no está tan estudiado, con todos los aspectos de la vida en verdad, porque obviamente el lenguaje es una de las herramientas más importantes que tenemos los seres humanos y van a afectar cosas también como las relaciones interpersonales, etc. Entonces, tener estas diferencias tempranas en el lenguaje por nivel socioeconómico es un problema. Y muchos investigadores han estudiado cuáles son los factores del entorno que afectan que los niños tengan más o menos vocabulario y estas estructuras de las que les hablé en la familia. Pero nosotros observamos el entorno del aula, es decir, qué características del aula del jardín infantil pueden contribuir a que los niños tengan más o menos lenguaje. Y bueno, esto ha sido bastante estudiado y más o menos se sabe que sí hay una relación entre cómo hablan los adultos en el aula del jardín infantil y el desarrollo del lenguaje de los niños, es decir, el jardín infantil puede tener un impacto. Y estas son algunas características, principalmente esta, que es la responsividad, que es una de las cosas más importantes en la forma en que los adultos le hablamos a los niños, y básicamente la responsividad es la capacidad de dar oportunidades al niño para expresarse, es decir, hacer pausas, hacer preguntas, pero también seguir el interés del niño. Por ejemplo, si el niño está hablando de una cosa, está interesado en un objeto, hablarle de eso y escuchar ese tema y no cambiarle el tema constantemente. Esto se ha visto que es muy importante para la estimulación del lenguaje. También, bueno, la complejidad y la diversidad del habla, es decir, qué tantas estructuras lingüísticas usa el adulto y qué tanto vocabulario usa, cuántas palabras diferentes utiliza. Uno de los mecanismos por el cual los seres humanos adquirimos el lenguaje es estadístico, entonces mientras más datos mejor. Por lo tanto, si los adultos que están alrededor nuestro usan muchas palabras y muchas estructuras diferentes, es más probable que nosotros podamos adquirir eso. Además, es importante que el adulto, sobre todo en el aula preescolar de 2 a 6, de 3 a 6 más que nada, entregue información, es decir, que enseñe palabras nuevas, que enseñe conceptos, que explique procesos, que relacione conceptos entre sí, porque los psicólogos educacionales sabemos que una de las cosas que más determina la velocidad y la eficiencia con la que aprendemos las personas es cuánto sabemos de antemano, para que podamos conectar ese conocimiento nuevo. Entonces, si los niños en el jardín infantil adquieren muchos conceptos y comprenden procesos y fenómenos, luego van a tener más oportunidades de aprendizaje en el colegio. Entonces, esto es otra cosa importante. Y finalmente, se ha visto bastante que cuando nosotros estamos con 30 niños de 3 años, es natural que lo que más hagamos sea tratar de controlar su conducta, ¿no? Siéntate, tómate la leche, no le pegues. Impresionantemente, no juegues, es una de las cosas que más dicen los educadores. Eso es un dato nuevo, te lo voy a pasar. No juegues. Pero mientras más, o sea, cuando eso alcanza extremos y es para lo que más se usa el lenguaje, eso tiene un efecto negativo en el lenguaje de los niños. Eso le decimos directividad. Y finalmente también hay evidencia que muestra que mientras más los niños tienen oportunidades para hablar, mejor se desarrolla su lenguaje. Entonces la pregunta nuestra es, ¿cómo apoyamos a las educadoras de párvulo para que hagan todas estas cosas, ¿no? Y esta es una pregunta bien complicada. Nosotros hemos hecho muchas cosas y tenemos un palito adhesivo participando porque algunas de estas funcionan y otras la verdad no funcionan. Y es muy difícil porque hay muchos obstáculos y barreras para ser responsivo, poco directivo, sofisticado en el aula preescolar. De partida la cantidad de niños, o sea, nosotros estamos hechos para recibir lenguaje en grupos pequeños como seres humanos, y 32 niños con 2 adultos no es el entorno normativo del desarrollo humano. Entonces es muy difícil para un adulto ser responsivo con los 32 niños y escuchar lo que los 32 niños tienen que decir y seguir el interés de los 32 niños. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso sea un poquito más fácil?
Estas son todas las cosas que nosotros hemos tratado. Bueno, en verdad esta no la hemos tratado nosotros, pero es lo primero que les quiero contar porque las personas tendemos a pensar que la mejor manera de cambiarle la conducta a alguien es enseñarle a hacer cosas distintas. Y la verdad es que no es tan claro que simplemente haciéndole un taller a la educadora y diciéndole, mira, la responsabilidad es buena y se hace así, eso realmente va a cambiar su conducta. Y por lo menos en Chile hay modelos de capacitación, experimentos grandes que se han hecho que no han tenido los efectos esperados. Entonces nosotros estamos viendo otras cosas que se pueden hacer. Una de esas cosas, bueno, hemos estudiado, voy a contarles un estudio en profundidad, pero cosas que hemos hecho, hemos visto el impacto de leer, de introducir libros y leer, y esto tiene un impacto fuerte en la forma en que la gente habla. Es, por ejemplo, inmediatamente cuando los adultos interactúan alrededor de un libro con un niño, son menos directivos y son más sofisticados. Entonces ya el hecho de poner libros en la sala y de enseñarle a la gente a leerlo hace un impacto. Por lo tanto nosotros plasmamos esa investigación en unos videos que hicimos para mostrar ejemplares de cómo leer positivamente con niños pequeños. Pueden visitarlo, están en no se ve el curso, leerparahablar.cl. Estas son imágenes de los Hicimos otro estudio donde simplemente ayudamos a las educadoras a monitorear su conducta y ver cuán responsivas eran con cuántos niños, y ellas tenían que revisar día a día qué es lo que habían hecho y con quiénes habían hablado, y esto tuvo un impacto también en su conducta, pero no se traspasó a las habilidades de los niños. Y lo que hicimos fue que les dimos un checklist simplemente, y ellas solamente marcaban. Lo único que tenían que hacer era marcar qué habían hecho con qué niño, y les hacíamos un informe mensual y les contábamos, mira, con este niño no hablaste nada, este niño no escuchó ningún cuento, y eso tuvo un pequeño impacto en su... y es una intervención muy barata además, porque es una hojita de papel. Pero les voy a contar de este otro estudio, que es el que estamos como más, que acabamos de terminar. Y aquí nosotros tuvimos la hipótesis, bueno, ¿sabes qué? Nosotros hemos visto que la misma persona sin capacitación a veces habla muy bien y a veces habla muy mal, o sea, para efectos de los criterios que les dije primero. Y no podríamos potenciar eso, porque ya sin capacitarla nosotros la vemos que en un momento está siéntate, siéntate, no le peguen, tómate la leche, no hagas eso, y de repente, ay, el volcán, la presión, la lava, el magma, y tú dices, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué cambió tanto? Entonces hicimos este estudio para examinar ese dato, y lo que hicimos fue que grabamos en audio a 18 salas de nivel medio mayor de 3 años, en jardines infantiles. Grabamos toda la mañana y dividimos en estas 8 actividades: desayuno, almuerzo, juego libre, transición, salud, experiencia, aprendizaje, lectura de cuento y discusión. Y codificamos lo que hacían las educadoras. Y bueno, esto es un poquito difícil de entender si uno no sabe a lo mejor lo que es la varianza, pero para que ustedes entiendan, esto es la diferencia que había entre las 18 salas en enseñanza, en responsabilidad, en directividad. Y estas son las diferencias que había dentro de cada persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí que la responsabilidad dependía más que nada de lo que estaba haciendo la educadora, no de quién. O sea, ellas se parecían entre ellas mucho más que lo que se parecían consigo mismas. O sea, al desayuno era todo directividad, pero cuando sacaban un libro era todo enseñanza, ¿no? Y era una diferencia bastante grande. Entonces, esto es lo primero que hicimos. Y después tratamos de ver cuáles eran las actividades que se prestaban más para más responsabilidad, etc. Y bueno, nosotros las dividimos en actividades instruccionales y no instruccionales. Básicamente dijimos, bueno, cuando la educadora planificó la actividad y dijo, voy a leer este cuento, voy a enseñar este tema, voy a hacer el saludo, que hablamos del clima y es una parte donde ellos tienen que aprender a graficar y hacer razonamiento cuantitativo. Ese tipo de actividades provocaban estas características, ¿no? Más responsabilidad, más enseñanza y menos directividad. Y además en ese tipo de actividades los niños hablaban más. Ahora, esto es observacional, no fue una intervención. Entonces la pregunta es, nosotros, ¿cómo podemos usar esta información para mejorar la calidad del entorno lingüístico? Y algunas ideas que nosotros tenemos es que, bueno, lo triste de esto es que más de la mitad, más del 60% del tiempo en el jardín infantil es no instruccional. O sea, hay pocos momentos donde la educadora planificó y luego ejecutó una actividad. Hay mucho tiempo de vaya a buscar un material, juegue, etc. Entonces, una primera opción
recordarle a la educadora que en esta etapa tan temprana del desarrollo, todo es instruccional, es decir, cualquier actividad el niño puede estar aprendiendo. Y con eso, que el desayuno se vuelva en una oportunidad de hablar menos directivamente y de enseñar más, que el juego libre también se vuelva en eso. Y a lo mejor a través del currículum y ofreciendo más repertorio de actividades instruccionales podríamos lograr. Estamos ahora embarcados en un nuevo estudio para ver cómo mejorar el entorno lingüístico, que consiste en tratar de automatizar en ella ciertos hábitos